le va? Tiempo de revisar informaciones económicas y como siempre vamos a comenzar con enunciados. Allí resumimos temas importantes. Presidente argentino Mauricio Macri cumple 3 años en el poder y parece que nada tiene que celebrar. Así lo dice la calle, así lo dicen los números. La economía registra un retroceso importante de 4 puntos porcentuales respecto a lo que recibió en 2015. China advierte a Canadá por caso Huawei. Si no pueden manejar este problema correctamente, tendrán que enfrentar consecuencias. Tema de análisis, lo tendremos cuando se abra nuestro expediente económico. ¿Se puede medir la corrupción? Comenzamos. Decíamos, el presidente argentino Mauricio Macri llega a 3 años en Casa Rosada y pareciera que nada tiene que celebrar, al menos así se siente, se respira en la calle y también lo dice la estadística. Expertos aseguran que la economía macrista anotará una caída en 3 de sus 4 años constitucionales. El saldo del Producto Per Cápita en ese periodo será uno de los más negativos desde la recuperación de la democracia. El retroceso que se calcula es de 4 puntos porcentuales respecto a lo que recibió Macri en el año 2015, con un derrape de casi 10 puntos del PIB per cápita, al tiempo que el riesgo país llega a los 700 puntos y la probabilidad de una renovada corrida cambiaria, lo que pone al gobierno de Cambiemos como uno de los peores desde el periodo alfonsinista de 1983. Tratado de Libre Comercio que negocian los países miembros del Mercado Común del Sur, Mercosur y Unión Europea desde hace más de 2 décadas parece ser un cuento de nunca acabar. Ambas partes no logran ponerse de acuerdo para darle salida a este pacto. En Montevideo, a partir de hoy y hasta el 13 de diciembre se retoman negociaciones que han estado estancadas una y otra vez. Ha sido el propio Uruguay que ha descartado de lleno la viabilidad de algún adelanto. Así se pone fin a la ilusión del gobierno de Mauricio Macri de avanzar hacia la firma de este convenio de libre comercio que ahora entró en un nuevo impasse hasta la asunción de Jair Bolsonaro en Brasil. Danilo Astori, ministro de Economía de Uruguay, ha dicho: hace 23 años que venimos negociando este acuerdo del Mercosur con Unión Europea y no le veo salida clara. Mi visión sobre este acuerdo no es positiva. Para el Mercosur no es prioritario, sino que es imprescindible el acuerdo porque sería una ayuda fundamental para mejorar el funcionamiento de los 4 países. No obstante, la negociación ha venido lenta y difícil y hay problemas importantes para alcanzar el consenso. Hace poco Brasil hizo una propuesta para el mercado de productos lácteos que para Uruguay es inaceptable. Uruguay ha marcado su límite, Europa el suyo y por esa razón no hemos podido avanzar. Así lo decía Danilo Astori, ministro de Economía de Uruguay. En Perú se desarrolló este domingo un referendo planteado por el presidente de este país, Martín Vizcarra, que consistía en la constitución del país y efectuar cambios en los poderes legislativos y judicial, o en los poderes legislativo y judicial. Según los resultados arrojados, 3 de las propuestas fueron ampliamente respaldadas por la ciudadanía y solo una obtuvo rechazo. La Oficina Nacional de Procesos Electorales anunció que la pregunta que tenía que ver con la supresión del Consejo Nacional de la Magistratura, el CNM, y la conformación de la Junta Nacional de Justicia obtuvo 86,6% de los votos a favor. Los puntos que tuvieron que ver o que tienen todavía en presente que ver con fiscalización de los aportes a los partidos u organizaciones con fines políticos y la prohibición de la reelección parlamentaria inmediata recibieron apoyo de 85,9 y 85,8 respectivamente. No obstante, el último interrogante que estuvo referido a la conformación de un nuevo parlamento, es decir, regresar a un poder legislativo bicameral, fue rechazada con 90,3% de votos en contra. De acuerdo con lo que ha dicho el presidente Martín Vizcarra, los proyectos están encaminados a combatir o a luchar contra uno de los graves problemas que sacude la institucionalidad de este país, la corrupción.
La OMPE informó que los electores que no acudieron al referendo, a la consulta popular, serán multados, como ocurrió en las pasadas elecciones municipales y regionales, según informan medios locales. Tiempo de una pausa, la primera que vamos a hacer es nuestro impacto económico, y a la vuelta les dejamos imágenes de anticipo. Vamos a hablar de Alemania. ¿Por qué hay una huelga? Ya se lo contamos. En Francia, la movilización del movimiento, valga redundar, genuino, espontáneo, que han configurado los llamados chalecos amarillos, siguen marcando la pauta. El presidente Emmanuel Macron se reunió en la mañana de este lunes en su palacio presidencial con políticos locales y nacionales, con integrantes de sindicatos y líderes empresariales para escuchar inquietudes. El presidente francés emitió serias críticas por su silencio, o más bien fue criticado por su silencio durante semanas continuas de protestas. Sin embargo, tras este encuentro o tras esta reunión con distintos ministros y miembros de sindicatos, además empresarios como decíamos, el gobierno ha decidido considerar eliminar los impuestos sobre horas extraordinarias, acelerar recortes de impuestos y otorgar una bonificación de fin de año a la clase trabajadora, a la que tiene menos ingresos. Los ministros esperan que a través del discurso que dará el presidente en cadena nacional, o que tras este discurso aplaque las protestas de los chalecos amarillos. Pero es un desafío porque las manifestaciones comenzaron como un movimiento contra el aumento del diésel, pero ha crecido, como se sabe, y cada vez las demandas son mayores. Se critica ya, en definitiva, lo que se considera una mala gestión gubernamental y se exige una y otra vez la dimisión de Emmanuel Macron. Les decía cuando íbamos a la pausa que íbamos a conocer al regreso por qué Alemania está en huelga. Bueno, ha habido una paralización de las grandes líneas ferroviarias, trabajadores subterráneos suspendieron sus labores exigiendo reivindicaciones salariales. Los servicios de trenes en Berlín han quedado parados este lunes cuando la EBG, el sindicato alemán, inició una huelga de advertencia en toda Alemania. Esto comenzó exactamente a las 5 de la mañana hora local, terminó a las 9. Los trenes quedaron estacionados con algunos pasajeros esperando dentro de los vagones hasta que los servicios fueron reanudados. Los berlineses intentaron usar servicios de autobuses de reemplazo, pero estos estaban retrasados o repletos de gente, vista la contingencia. Las negociaciones salariales culminaron el pasado sábado sin que la empresa y el sindicato de ferroviarios y transporte llegasen a un acuerdo. Los trabajadores están exigiendo 7,5% para 160.000 empleados y los directivos de la empresa dicen que solo pueden dar 6% máximo. La huelga afectó en gran medida a viajeros de larga distancia. Sí, estamos muy afectados porque nos vamos de viaje de negocios a Mannheim, por lo que ahora estamos en problemas y tratando de tomar el próximo tren. Es realmente muy desagradable. Estoy tratando de llegar a Salzburgo, así que me levanté en medio de la noche a las 5:30 de la madrugada solo para quedarme aquí hasta las 9 de la mañana. Este lunes llegan también noticias de China. El gobierno del gigante asiático manifestó nuevamente su advertencia o emitió otra vez una advertencia a Canadá tras la detención de la directora financiera de Huawei en Vancouver a petición del gobierno de Estados Unidos. El portavoz de Beijing fue categórico: si Canadá no maneja este problema de manera correcta, tendrá que enfrentar graves consecuencias. Hemos notado que por un tiempo algunas personas en algunos países siempre han estado diciendo que Huawei puede representar una amenaza para su seguridad nacional. Pero puedo decirles que hasta ahora estas personas nunca han podido presentar una sola pieza de evidencia para demostrar cómo Huawei ha afectado su seguridad nacional. Si Canadá no puede manejar este problema correctamente, enfrentará graves consecuencias. Usted preguntó,
¿Qué clase de consecuencias serían estas? Puedo decirlo en una oración: todo depende de Canadá. Es un conflicto que toca lo diplomático y que al mismo tiempo impacta lo financiero, tiene sus repercusiones en mercados bursátiles. Las acciones asiáticas comenzaron una semana teñida de rojo. El compuesto de Shanghái recortó 0,84%, el de Shenzhen perdió 1,14%. En Japón se han repetido las caídas con el Nikkei, que se ha dejado 2,3%, el Kospi surcoreano 1,35%, el ASX 200 australiano 2,25%. Bolsas regionales también se han visto sometidas a presiones, han caído las exportaciones y las importaciones chinas en noviembre pasado. ¿Se puede medir la corrupción? Pregunta que intentamos responder en nuestro expediente económico. Última pausa, ya volvemos con más, no se vaya. El índice de percepción de corrupción de este año destaca que la mayoría de los países están progresando poco o nada para terminar con la corrupción, mientras que un análisis mucho más minucioso demuestra que periodistas y activistas en países corruptos arriesgan sus vidas todos los días en un esfuerzo por denunciarlo. The Corruption Perceptions Index scores public sector corruption in 180 countries and territories around the world. Using a scale of 0 to 100, where 0 is highly corrupt and 100 is very clean, this year's results show some alarming trends. More than 2/3 of countries score below 50 on the index, with an average of 43. This year, New Zealand comes out on top, while Somalia scores the worst. But no country is clean across the board. No country scores a perfect 100. Our analysis shows that countries that are lower on the index are also more dangerous for journalists and activists. Y se suma que recientemente un informe del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo revela que aunque Bruselas busca cómo tapar los agujeros que le provocan las prácticas fiscales irregulares de grandes corporaciones, en especial las tecnológicas, no es solo por allí desde donde se están desangrando las arcas públicas. Veamos por qué. El informe de los Verdes, titulado Los costes de la corrupción en la Unión Europea, indica que la corrupción y el crimen organizado cuestan a la Unión Europea un 4,8% de su Producto Interno Bruto cada año y que, en total, la economía europea pierde 904.000 millones de euros anuales. El informe revela que la crisis es más elevada que el informe anticorrupción de la Comisión Europea de 2014, que estimaba la sangría por las prácticas ilícitas en 120.000 millones. Esa diferencia se debe, entre otros motivos, a que el informe de los Verdes también hace un cálculo de las pérdidas en recaudación tributaria y en inversión extranjera que suponen los casos de corrupción. De manera desglosada, el estudio señala que Rumania es el país con una mayor proporción de corrupción respecto a su PIB. Esas prácticas ascienden a 38.600 millones de euros, el 15,6% de su economía. De hecho, el país ha vivido en el último año y medio varias manifestaciones contra los casos de corrupción y además la Comisión Europea ha advertido de que sus últimas reformas judiciales solo sirven para socavar la independencia judicial y la lucha contra la corrupción. Agrega también el informe que 11 países se hallan por encima del 10%, entre ellos Grecia, Italia o Hungría. España está en el centro de la tabla, pero esos 90.000 millones equivalen al 8% del PIB, casi el doble que en el conjunto de la Unión Europea. Holanda es el país con menos corrupción del bloque europeo. Pierde 4.400 millones de euros al
al año, lo cual supone el 0,76% de su PIB. Al final de la tabla están también Luxemburgo y Dinamarca con 2%, Reino Unido con 2,3% y Finlandia con 2,5%. Para el investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, Guillermo Lietti, la corrupción es un verdadero agujero negro para las economías, pero poco dicen los indicadores que buscan medirla en base a la percepción de la población. Se trata de indicadores que tienen que ver más con la subjetividad que con un dato preciso de dólares perdidos por corrupción. Incluso son indicadores que pueden manipularse fácilmente. Y allí cierro el entrecomillados. Usted puede encontrar esto perfectamente publicado en este momento en el portal celac.org. Es también la corrupción una variable económica que suele estar ausente en la mayoría de estudios y análisis, a pesar de que es clave porque determina los resultados de otras variables económicas, así como el modelo de desarrollo y también quiénes ganan y quiénes pierden a través o a raíz de ciertas políticas públicas. Así cerramos nuestro expediente, pasemos a revisar otros indicadores. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo este domingo que tiene pensado aumentar para 2019 el presupuesto de la estatal Petróleos Mexicanos Pemex en unos 3.700 millones de dólares para construir una refinería en Dos Bocas, Tabasco, para incrementar la producción petrolera y de gasolinas en el país. La petrolera registró una caída en 2004 de producción de 3,4 millones de barriles, a 1,7 millones cayó en 2018 y Andrés Manuel López Obrador ha dicho que su objetivo, entre otras cosas, es incrementar la producción a 2,4 millones de barriles por día para 2024. El presidente en ese sentido ha presentado un plan de refinación de petróleo para que este país deje de importar gasolinas en los próximos 3 años. En ese proyecto está incluida la rehabilitación de 6 refinerías. Habrá una inversión de 8.000 millones de dólares para la construcción de una en Dos Bocas, Tabasco, como decíamos, para la producción de 170.000 barriles por día de combustible, incluyendo 120.000 por día de diésel. Vamos a financiar toda la actividad petrolera con el plan de austeridad republicano. Vamos a aumentar, para tener una idea, en 75.000 millones de pesos la inversión en Pemex de lo autorizado. Esa meta. Vamos a que en 3 años estemos produciendo las gasolinas que consumimos en el país para también, entonces sí, poder bajar el precio de los combustibles. Ya tenemos el terreno, las 600 hectáreas que se requieren para la construcción de las refinerías. Ya se tienen los proyectos. Ya vamos a empezar a licitar, a más tardar en marzo. Sumemos cotizaciones a esta hora. Brent, de referencia en Mar del Norte, 61,98 dólares por barril, ha tenido una subida de 0,69%. En el caso del Texas Intermedio, referente en los mercados de Nueva York y afines, ha cotizado en las últimas horas en 52,53 dólares por tonel, una subida también en este caso de 0,15%. Y el petróleo venezolano, la cesta PDVSA, según el cierre semanal, ha cotizado en 377,06 yuanes, una subida de 4 yuanes con 7 céntimos. Así llegamos al final de nuestra emisión de Impacto Económico. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima. Sigue en sintonía.